Buenas noches. Hoy les voy a contar mi primera experiencia con la ayahuasca. Allá por el año 2000-2001 fue la primera vez que yo fui a Perú. Por aquel entonces tenía 25 años y tenía mucho interés en conocer el mundo del chamanismo andino y de la selva, del Amazonas. Para ello me fui a Perú y era un país en aquel momento que estaba saliendo de una crisis, de una guerra, en la cual el terrorismo de Sendero Luminoso y el narcotráfico estaban dejando el país en muy mala situación. Y bueno, yo para mi toma de ayahuasca me dirigí a Puerto Maldonado, donde cuando llegué al aeropuerto, pues uno de los guías que por allí van buscando turistas y tal, pues allí en Puerto Maldonado me habló de un español y tal, que tenía un hostal, y me dirigí allí, y desde allí ya localicé a otro guía que me habló de un chamán o de varios, y fuimos a visitarlos, que no eran mala gente, que eran buenos chamanes, que no cobraban caro, que no eran de los que estafaban a los turistas y les daban otra sustancia o los envenenaban para dormirlos y robarles, sino que este era buen hombre, y nos dirigimos a su casa. En su casa pues yo observé que allí no tenían ni agua ni luz, vivían de forma muy humilde, y el hombre me dio buenas vibraciones y hablamos de un precio y quedar para otro día, en los cuales yo tenía que hacer ayuno durante una semana, de no comer carne y comer muy pocas cosas y prepararme, ¿no? Cuando volví, pues me habló de que otra semana más para poder hacer esa toma de ayahuasca, y yo estuve preparándome una semana más sin comer carne y alimentándome pues básicamente de verduras y frutas, ¿no? Para tener el cuerpo ligero y estar preparado. Pues me decía que iba a vomitar mucho y que me podría sentar mal. La cuestión es que un día ya finalmente aceptó que ese día ya podríamos ir a tomar la ayahuasca, y me dijo que tenía que ir a la selva a cogerla porque no tenía en aquel momento ahí en Puerto Maldonado, donde él vivía, ¿no? Y teníamos que introducirnos dentro de la selva. Yo le dije que me gustaría ir con él a buscar la planta y tal, y accedió. Y a la mañana siguiente pues estuve en su casa y nos fuimos a la selva. Fue un viaje bastante largo, por campo a través por la selva, y finalmente cogimos la planta, y por la noche, esa misma noche, pues fuimos a una casa semi abandonada que había ya a las puertas de la selva, cerca de Puerto Maldonado, y allí tomé la ayahuasca con el chamán. Y sus ícaros fueron los que me tranquilizaron, porque el viaje al principio fue terrible, porque da muchas náuseas, es una bebida con un sabor a madera muy fuerte, y enseguida empecé a sentir náuseas y la cabeza enseguida me tuve que tumbar, el estómago, todo me sentía muy extraño. Y este hombre, pues yo llevaba una grabadora para grabar la sesión y realmente no conseguí grabar nada, porque en un momento dado ya perdí el control de un poco de si estaba grabando o no estaba grabando, y ya la dejé la grabadora. Finalmente comprobé que había grabado nada, un minuto escaso, no sé por qué, pero así fue. Y nada, tuve percepciones de como que se adueñaba de mí como el espíritu de un león, el cual yo podía sentir cómo arañaba con sus garras la cara, la boca, ¿no? Yo me sentía dentro de la piel del león, era un león. Y al mirar al chamán, el chamán me observó como diciendo, igual se me va a poner agresivo este hombre ahora. Y no, yo decidí lamerle al chamán con la lengua, como hace el león, mentalmente todo. El chamán me miró tranquilizado y se sentó y siguió con sus cantos, y los cantos realmente me tranquilizaban y me hacían sentirme bien, me hacían
me hacían estar tranquilo cuando el chamán cantaba. En los momentos en los que me ponía más furioso y más que sufría más, el chamán se acercaba, me soplaba aquí en la cabeza y creo que recordar que era sobre aquí, sobre la cabeza, a la vez que cantaba, y me echaba humo con el cigarro, y eso me relajaba mucho y me quitaba muchas cosas, muchos trastornos. En un momento dado ya no pude soportar más, los pensamientos que me fluían me atormentaban, y en un momento dado ya decidí, boom, y vomité. Y en el vómito vi una cara horrible y supe que me había liberado de algo negativo que tenía. Y continué tumbado un rato y con los pensamientos que fluían, y observé como en un río enorme, yo como un león estaba bebiendo agua en ese río, y de repente era como una serpiente enorme, gigantesca, una anaconda de dimensiones gigantescas, que venía por el río y se lo iba a como devorarlo todo. Y yo como me sentí en la piel del león, como el león, empecé a correr por la selva y me fui corriendo hacia un desierto. Por el desierto corrí muchísimo y bueno, ya veía como la tierra, la curvatura de la tierra, ¿no? Y yo corría tanto y tan deprisa que la curvatura de la tierra podía observarla, ¿no? De lo amplio que era el paisaje, ¿no? Y de lo desértico que era, y cómo cruzaba yo el horizonte, ¿no? A aquella velocidad. Fue una experiencia tremenda. Poco a poco el efecto se fue pasando entre pensamientos, entre visualizaciones, entre muchos pensamientos y muchas visualizaciones, y finalmente pues me fui tranquilizando, fui entrando otra vez en esa paz dentro de mí, me fui sintiendo muy relajado y relajado cada vez más, sin esas ansias de vomitar, y finalmente pues se terminó la sesión, y cuando el chamán me dijo ya estás más tranquilo, ya podemos volver, y decidimos volver a Puerto Maldonado con la moto. Serían ya pues no sé, las 3 o 4 de la mañana o de la madrugada, y nada, me acosté y al día siguiente me sentía súper energetizado, súper bien, limpio, fuerte, con la mente lúcida, con una sensación de bienestar y de comunicación con el entorno, de armonía con el entorno. Y en algún momento determinado, si mi mente tenía unos pensamientos determinados, sentía náuseas, no podía pensar en negativo en mi mente, sino sentía náuseas. Y me di cuenta de que a veces me sucedía eso, ¿no? Pero en general tenía como una sensación de armonía y de bienestar tremenda, ¿no? Fue una experiencia buena.